El padre Leo Sardi, pues bien, actualmente vive en el Colegio Internazionale del Gesù en Roma como director espiritual para la escolástica jesuítica. Nació en Indonesia y se unió a la compañía en 1986. Ha trabajado en una parroquia rural jesuita en Indonesia, en formación jesuita y también en distintos grupos. Ha estudiado espiritualidad siguiendo el programa de espiritualidad de la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid, y acabó el doctorado sobre espiritualidad también en comillas en Madrid. También ha escrito libros sobre espiritualidad y ha dado cursos de espiritualidad ignaciana en Indonesia. Así que adelante. Muchas gracias, Sally. Tengo preparado escrito mi presentación en inglés, pero quería comenzar con una historia que tuvo lugar hace 6 años respecto a tema de peregrinación. Con permiso, mencionando el nombre Padre Diego Molina. En una sala académica, él me preguntó, o sería mejor decir, me provocó con una pregunta. Leo, soy Leo. Leo, yo hice mi peregrinación, pero no sirve nada. La segunda provocación. Leo, tú dices que la peregrinación es una prueba importante en el noviciado, pero ¿por qué no todos los noviciados aplican peregrinación? Eran unas preguntas que me hicieron pensar cada vez más y también hoy. Entonces, mi presentación es para convencer a Diego que peregrinación sirve tanto. Vamos a seguir. Bueno, en mi presentación comencé con un slide. Let us have a look these words. Bien, fijémonos en estas palabras. He intentado resumir toda mi presentación con estas palabras. Una experiencia inesperada. La experiencia de Manresa es una experiencia inesperada. Y Luis Magriña, la experiencia Manresa es los conocimientos internos. Thank you. Unexpected experience. Bien, una experiencia inesperada. Recordemos también la anotación número 5, el gran espíritu. Y después andar, deambular. De hecho, lo que estoy a punto de presentar es algo que ya hemos practicado cada mañana en nuestra oración matinal. Y después, con todo mi ser, con toda mi capacidad. Silencio. Encuentro y movimiento interior. Este conocimiento interior que es muy importante.
Y cuando nos encontramos con Pablo, hablamos precisamente de la peregrinación, de la importancia de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. San Ignatius called himself pilgrim. San Ignacio habla del peregrino. Había una historia en la que se hablaba de la importancia del peregrinaje en San Ignacio, y él contaba precisamente la experiencia de Manresa. Y el segundo peregrinaje es una de las experiencias, la experiencia en un hospital y en los ejercicios espirituales. Y después, el punto 3 también es muy importante, el ejercicio espiritual y el fruto de la experiencia ignaciana. Es importante entender los términos que utiliza Ignacio para hablar de la conversión y que al final generan los ejercicios espirituales. Y después, la historia en Venecia, cuando los padres iban de París a Venecia y estaban haciendo el peregrinaje, los ejercicios espirituales. Y la última diapositiva, por favor. En mi presentación al final, yo muestro que el peregrinaje es una continuación contemplativa para alcanzar el amor. Igual no estáis de acuerdo conmigo, pero podemos imaginar este punto recordando el don de Dios. God está en la criatura, Dios está en la criatura, Dios trabaja en el mundo y es la fuente de todas las buenas cosas. El peregrinaje refresca la conciencia y los recuerdos afectivos de Dios y sus dones en todo el camino. Por tanto, la importancia de andar es clave. Bien, y ahora voy a pasar a mi texto hasta que termine el tiempo que me han asignado. Bien, es importante esta experiencia de Ignacio, el camino a Dios. E Ignacio quería interpretarla. La experiencia transformativa la vemos en la historia narrativa de la autobiografía. Y la historia de Ignacio es clave en el servicio a Dios. Para Ignacio, el peregrinaje es básico y Dios es el amor, es el maestro. Y aquí tenemos el aprendizaje que tiene que ver con muchas experiencias inesperadas. Lo que yo llamo la experiencia de Manresa inesperada, que consiste en estar aquí unos días y ver qué sucede. Y hay mucha gente que estudia el origen de la compañía y que intenta explorar la experiencia de Manresa. Por tanto, se trata de ampliar el horizonte y el significado. Estamos hablando
de la acción de Dios. Y si me interesa lo que explicaba el padre Luis Magriñá, estamos hablando de la experiencia en Manresa por la intervención de Dios. Cuando hablamos del origen de los ejercicios espirituales, es común para nosotros referirnos a dos experiencias previas de conversión para San Ignacio, en Loyola y en Manresa. En Loyola, San Ignacio actualiza su espíritu de conversión en un nuevo plan de vida para vivir exclusivamente para la mayor gloria de Dios, pero concretamente se trata del peregrinaje. Y en Manresa, la segunda experiencia, llevó a Ignacio a profundizar en el sentido de un pecador y en la conciencia más profunda de la dependencia grande de la gracia de Dios. Ignacio Casanova describe esta experiencia señalando los distintos elementos que marcaron su vida después de Manresa. Ignacio se convierte en una nueva persona y utiliza también la experiencia del carpintero. Él dice que San Ignacio, al llegar a Manresa, era un carpintero sin experiencia e intenta ver cómo hacer más bella una obra de arte. Pero después de Manresa, San Ignacio ya se convierte en un artista perfecto, grande, con un sentido de arte que permea su intuición y su manera de proceder. Y en su descripción, la descripción nos recuerda precisamente lo que San Ignacio dijo a cámara, de que no había hecho todos los ejercicios de una sola vez, sino que eran el fruto de un proceso gradual de sus experiencias de aprendizaje con el peregrinaje. Dicho de una manera breve, sabemos que la esencia de los ejercicios espirituales es un camino hacia Dios, subrayando el objetivo y la manera de transformar, de vivir la transformación propia, es entendiendo esta realidad con profundidad, saboreando la vida interior y haciéndolo con los ejercicios con gran espíritu y generosidad. Entendemos aquí, por tanto, que el camino de los ejercicios espirituales es acompañar a las personas a un encuentro para con Dios y no simplemente leyendo, sino mediante la práctica, no mediante una lectura, sino mediante la práctica. Bien, el peregrinaje, una andadura, un camino hacia Dios. Hablando de los nuevos lenguajes, creo que precisamente el peregrinaje también es un lenguaje, el lenguaje de los ejercicios espirituales y que todavía sirven, todavía son vigentes. La idea del peregrinaje es siempre el movimiento de un lugar a otro, con un motivo. Y lo que hemos hecho esta mañana precisamente es hacer una oración con peregrinaje de una manera sencilla. Se trata de andar con todo mi ser, es decir, con mi cuerpo y con mi espíritu, con nuestra memoria, abiertos a la presencia inesperada de Dios y a su intervención. Estamos hablando del movimiento físico del peregrino y después del camino que hace el alma. Conocemos dos ideas básicas del peregrinaje. Es el camino del alma hacia Dios y el camino físico. Y podemos recordar la experiencia de San Ignacio cuando él decidió convertirse en peregrino. Cuando él encontró la tradición
él empezó también su peregrinaje interior, su camino interior. Aprender de la experiencia de Ignacio para convertirse en peregrino nos refiere al poder evolutivo y transformativo del encuentro con uno mismo y con la gracia de Dios durante el peregrinaje y al final en la propia vida. Y me gustaría hablar ahora de los ejercicios espirituales a través del peregrinaje, algo que ya hemos practicado durante estos días, durante nuestra oración matinal. Es evidente que los ejercicios espirituales a través del peregrinaje tienen que ver con la sensibilidad y la docilidad respecto a cualquier tipo de experiencia, incluyendo también la experiencia inesperada. La experiencia del encuentro se convierte en el momento dominante y se convierte en un sujeto de aprendizaje. Y esto es algo que quiero subrayar. Una experiencia inesperada que se convierte en el momento dominante y que se convierte en sujeto de aprendizaje. La actitud adecuada a partir de este tipo de experiencia es respeto, respeto y confianza, reconociendo la presencia de Dios. En una sociedad que es diversa desde un punto de vista cultural y religiosa, como Asia o como Indonesia, mi país, el peregrinaje es una práctica religiosa que proporciona una conexión natural. Y por este motivo y en este contexto, la provincia jesuita de Indonesia ha mantenido el peregrinaje como un experimento, con una experiencia específica en la formación de los novicios para Indonesia. El peregrinaje es una práctica religiosa familiar que puede consolidar los sentimientos de ser en Indonesia, de unidad, en la diversidad. ¿Cuál es la peculiaridad de los ejercicios espirituales a través del peregrinaje? Bien, cuando me refiero a peculiaridad, no me refiero al hecho de estar solo en el peregrinaje, sino que me refiero a que a través de estas experiencias podemos alcanzar el cielo. Experiencia inesperada y el gran espíritu. Hay una peculiaridad que radica en la experiencia inesperada y el gran espíritu. De hecho, el peregrinaje permite muchos tipos de experiencias inesperadas y el peregrino aprende el gran espíritu o la generosidad. El peregrinaje presupone el gran espíritu, pero al mismo tiempo la experiencia no inesperada amplía, expande el gran espíritu. En los ejercicios espirituales sabemos que ese gran espíritu es la actitud espiritual que más se necesita a la hora de hacer cualquier tipo de ejercicio. Muchas veces es posible que al realizar un ejercicio la voluntad de Dios sea distinta de lo que nosotros queramos. Por tanto, subrayo este concepto del gran espíritu y en toda la dinámica de los ejercicios espirituales tenemos que pensar siempre en el principio y fundación y en la oración al Dios eterno. El gran espíritu es sólido, importante en el peregrinaje y caracteriza la peculiaridad del peregrinaje como ejercicio espiritual. Hay otro elemento importante que son los ejercicios de las virtudes. Jerónimo Nadal, en su conferencia Pláticas en Alcalá de 1561, menciona el peregrinaje. Dice que sirve para formar en las virtudes de la compañía, las virtudes de la confianza en Dios y de su divina providencia.
habla de la voluntad y de la austeridad. This third point, pilgrimage as continuing contemplation to attain love. Y podemos hablar también del peregrinaje como la contemplación para alcanzar el amor. Hay una tercera peculiaridad que es precisamente convertir el peregrinaje como medio para continuar la contemplación y alcanzar el amor. Es importante recordar en la memoria los dones de la creación, la redención y otros dones importantes, como se nos recuerda en los ejercicios espirituales 234, y hay otros puntos que también sirven como introducción para la vida actual con el carácter espiritual, el misticismo en la vida corriente y continuar simplemente en el misticismo y la contemplación del amor. También podemos entender que los ejercicios espirituales no finalizan con esta contemplación, sino que deberían continuar y deberíamos profundizarlos en la contemplación que continúa. Y en este sentido, la contemplación para alcanzar el amor es un ejercicio permanente, es un estilo de vida, es un estilo de ser y es una manera de orar. Una manera de orar que incluye el peregrinaje. Y en este contexto es comprensible mirar y considerar el peregrinaje como una continuación de la contemplación para alcanzar el amor, especialmente en términos de los 4 puntos de contemplación que, bueno, ya hemos tratado de algún modo antes. Todos los dones que ya hemos recibido, Dios que está en todas las criaturas, el trabajo de Dios para mí y para el mundo, y Dios como fuente de todas las cosas y dones. Hay diversas experiencias y encuentros durante el peregrinaje que nos guían para tener conciencia de estos puntos. Ya he hablado y he comentado que el peregrinaje nos lleva a una estructura flexible con el silencio y con la libertad interior. De hecho, hay un método flexible, estructurado y flexible que nos recuerda que la pedagogía de los ejercicios espirituales, por un lado, son muy estructurados, pero por otro lado, también son flexibles. Cuando uno confía en la intervención directa de Dios con el ejercitante. Y en este sentido, la flexibilidad no procede del hecho de estar menos comprometidos, sino que viene de la confianza en la intervención directa de Dios a través también de la experiencia inesperada. Podemos imaginar el método estructurado, la conversación con Dios y la reflexión. El peregrino, imaginemos un peregrino y lo podemos encontrar en distintos elementos de las oraciones que hemos comentado y la estructura, pero lo importante es que el peregrinaje tenga su propio ritmo y que nos abramos. Se nos dice que para superarnos a uno mismo podemos seguir las tradiciones del asceticismo para eliminar cualquier defecto que nos bloquea o que nos impide estar en sintonía con la voluntad de Dios. Esta estructura, este método de estructura flexible está reforzado por el silencio y por la libertad interior, como ya he mencionado antes. El ejemplo que sigue muestra la paradoja del silencio. Ya he dicho que yo vivo en Roma, vengo de Indonesia, y el 26 de febrero de 2022 me encontré con
otros peregrinos en la Storta y hicimos un camino, como decía, hasta la Storta, y después escribí a Javier y le expliqué la experiencia impresionante de andar en silencio. Y esta experiencia nos enseñó que el silencio es una experiencia de escucha a muchas cosas a nivel interior y exterior. Y lo que hicimos en aquel momento, andando en silencio, en fin, eso me permitió a mí sentir una conexión espiritual conmigo, con mis compañeros, y me dio la sensación que algo crecía. Esta es la imagen del silencio que apoya la idea de un método estructurado. Respecto a la libertad interior, está claro que en el peregrinaje hay un ritmo de ejercicios espirituales que siguen la experiencia real durante el camino y que mantienen la libertad interior como centro a través del cual el ejercicio espiritual se orienta, y por este motivo se orienta a las opciones que ofrece Cristo, y por eso el ejercicio espiritual se convierte en flexible. Considerar la libertad interior y el hecho de tener flexibilidad dentro del método estructurado no reduce las ventajas del método estructurado ni limita el uso de la estructura, sino que la hace posible. Y paso a la conclusión contando la experiencia de un gran amigo en Río do Santo que decía: hay que hacer todo el camino ignaciano. Y este compañero de Río compartió la experiencia conmigo y yo le decía: ¿podríamos hablar de esta experiencia? ¿Podríamos compartir esta experiencia 27 días en el camino ignaciano? Y me contaba, bueno, hablábamos de la reflexión para hacer el camino ignaciano en estas semanas. Pensé, bueno, venga, estoy preparado. Y a eso me refiero cuando hablo del método flexible y al mismo tiempo estructurado. No estoy de acuerdo igual con todo el lenguaje utilizado, pero intento compartir esa experiencia. Bien, la experiencia me lleva a esta conclusión, y con esta conclusión pues les agradezco su atención y la energía que hayan dedicado a escucharme. Muchas gracias.